Bueno, vamos a hablar sobre bases de datos. Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Martínez, Camilo Eduardo Ramírez, Juan Camilo Nieto, Gabriela Sofía León y Andrés Felipe Daza. ¿Qué es una base de datos? A partir de la necesidad de registrar y buscar datos de manera más eficiente y ágil, surge lo que hoy en día son las bases de datos para el almacenamiento de grandes cantidades de información. Esta gran herramienta es una colección organizada de información estructurada, la cual se encarga de recopilar, actualizar, modificar, controlar y relacionar datos para realizar una mejor búsqueda de los mismos. Usualmente, una base de datos es manejada a través de un sistema de planificación de recursos empresariales, también conocido como ERP o sistemas de gestión documental para mayor facilidad de manejo de los datos. Estos ERPs se dedican a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. La mayoría de bases de datos utilizan lenguaje de consulta estructurada para escribir y consultar datos, permitiendo desarrollar análisis sofisticados y complejos entre los datos. ¿Cuáles son los tipos de bases de datos? Las organizaciones tienen que encontrar nuevas formas de administrar un volumen tan enorme de datos, por lo que se derivan dos grandes tipos de bases de datos, los relacionales y los no relacionales, donde las bases de datos relacionales brindan un desempeño simple, escalada horizontal y agrupación en clústeres para garantizar un mejor control de acceso y de rendimiento. Por otro lado, las bases de datos no relacionales llevan un modelo de datos que es diferente que las relacionales tabulares de las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales tienen características tales como la utilización del lenguaje de comunicación estándar SQL, esquemas rígidos, modelos de datos únicos y es orientado a filas. Mientras que las bases de datos no relacionales utilizan APIs, o sea, interfaces de programación de aplicaciones de comunicación diferentes. Esquema flexible también se puede ir definiendo según se incorporan nuevos datos, favorecen la escalabilidad, principalmente la horizontal, suelen ser distribuidas y de código abierto, y suelen tener varios modelos de datos. Entre los no relacionales tenemos clave de valor, documentados, grafos, en memoria y optimizadas para búsqueda. Más adelante se definirán cada uno de estos. La existencia de estas diversas bases de datos se debe a la variedad de forma de trabajo que se requiere de ellas. Bases de datos relacionales. Para entender estas bases de datos debemos además entender cuál es el modelo relacional y cómo funciona. Pues bien, una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Como podemos ver en la tabla de clientes y en la tabla de facturas, existe una relación que sale desde un punto hasta otro punto. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, con el cual se aprovecha la fortaleza del uso de las tablas, que es una forma intuitiva, eficiente y flexible de almacenar y acceder a información estructurada. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con una ID única llamada clave. De esta manera se diferencia cada registro aunque sus datos sean idénticos. La clave o ID siempre será diferente para cada uno. Las columnas de las tablas contienen los atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos. Existen dos tipos de operaciones, lógicas y físicas. Las operaciones lógicas permiten que una aplicación especifique el contenido que necesita, mientras que las operaciones físicas determinan cómo se debe acceder a esos datos y luego realizan la tarea. El modelo relacional, entonces, significa que las estructuras lógicas de datos, como las tablas de datos, vistas e índices, están separadas de las estructuras físicas de almacenamiento. Esta separación significa que los administradores de bases de datos pueden administrar el almacenamiento físico de datos sin afectar el acceso a estos datos. Por ejemplo, pueden cambiar el nombre de un archivo de la base de datos y no cambiaría el nombre de las tablas almacenadas en él. Ejemplo de lenguaje en SQL.
Bien, para manejar este lenguaje necesitamos aprender cuál es la sintaxis que se necesita para enviarle instrucciones a nuestras bases de datos. Entonces aquí estamos creando la tabla. A esta tabla le vamos a poner de nombre usuarios y dentro de paréntesis vamos a poner qué campos queremos que tenga esa tabla. Entonces aquí, por ejemplo, el ID de usuario, el nombre y el teléfono. Después ponemos qué tipo de variable queremos que sea. Esta es de tipo entero y estas son de tipo nvarchar. Y entre paréntesis el número de caracteres máximo que queremos o que se van a poder poner al momento de realizar un registro. Bien, aquí tenemos la parte de para insertar datos, para actualizar datos y para borrar datos de una tabla. Entonces, en la parte de insertar, esta sería la manera en la que le daremos la instrucción a nuestra base de datos. Vamos a decir que inserte dentro de la tabla de alumnos, la cual contiene estos nombres o estos campos: nombre, apellido, dirección y fecha de nacimiento, los valores, y de esta manera se haría la carga o la inserción de datos. Como podemos ver, esto va entre paréntesis y separado por comas. Igual, de esta misma manera va acá, y si queremos ingresar más de un registro al tiempo, después de cerrar el paréntesis pondremos una coma y volveremos a abrir paréntesis para empezar con el segundo registro. Bien, en la parte de actualizar datos es de la misma manera. Entonces update en la tabla alumnos, en donde vamos a poner, perdón, de nombre Franklin y de apellido García, en donde el nombre, o sea que aquí todo lo que tenga nombre Juan va a cambiarlo por Franklin de apellido García. Aquí con este where, de la misma manera que tenemos acá abajo, podemos hacerlo con otra condición. Entonces, por ejemplo, donde el ID, para solamente hacer el cambio de un registro, o si queremos hacer el cambio por apellido, si queremos hacer el cambio por dirección, eso se pondría en esta parte. Y aquí el dato que queremos actualizar. Y por último, el eliminar. Entonces escribimos delete de la tabla alumnos y la condición donde el ID sea 1 o donde el nombre sea Juan, podemos poner acá. Y finalmente las búsquedas en SQL. Entonces, de esta manera haremos una búsqueda bastante amplia de lo que necesitamos. Aquí le estamos diciendo que nos busque las primeras 1000 filas o los primeros 1000 datos de ID, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento. ¿Desde dónde? Desde la base de datos escuela y la tabla dbo.alumnos. Pero también podemos hacer una búsqueda más selectiva de la siguiente manera. Simplemente pondremos select asterisco from la tabla alumnos, en este caso, y la condición, en donde aquí estamos, por ejemplo, buscando la persona o el usuario que tenga el ID número 0102. Esta parte la podemos cambiar si queremos buscar, por ejemplo, a todas las personas que tengan el nombre Juan. Obtendríamos todas las personas con el nombre Juan registradas y no sería un único registro, a menos de que solamente haya una persona que se llame Juan. Entonces podemos hacer muchos tipos de búsqueda de esta manera. Como principales motores tenemos MySQL, que es el sistema gestor de bases de datos relacional por excelencia. Es un SGBD multihilo y multiusuario, utilizado en la gran parte de las páginas web actuales. Además, es el más usado en aplicaciones creadas como software libre. Las principales ventajas de este sistema gestor de bases de datos son facilidad de uso y gran rendimiento, facilidad para instalar y configurar, soporte multiplataforma
y soporte SSL. Su principal desventaja es la escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes que superan un determinado tamaño. MariaDB. Este sistema es una derivación de MySQL, que cuenta con la mayoría de características de este e incluye varias extensiones. Nace a partir de la adquisición de MySQL por parte de Oracle, para seguir la filosofía open source, y tiene la ventaja de que es totalmente compatible con MySQL. Entre las principales características de este sistema se encuentran aumento de motores de almacenamiento, gran escalabilidad, seguridad y rapidez en transacciones, extensiones y nuevas características relacionadas con su aplicación para bases de datos no SQL. SQLite. Más que un sistema gestor de bases de datos como tal, SQLite es una biblioteca escrita en C que implementa un SGBD y que permite transacciones sin necesidad de un servidor ni configuraciones. Es una biblioteca utilizada en multitud de aplicaciones actuales, ya que es open source y las consultas son muy eficientes. Las principales características de SQLite son el tamaño. Al tratarse de una biblioteca, es mucho menor que cualquier SGBD. Reúne los 4 criterios, los cuales son atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, logrando gran estabilidad. También tiene gran portabilidad y rendimiento. La gran desventaja de SQLite es la escalabilidad, ya que no soporta bases de datos que sean muy grandes. PostgreSQL. Este sistema gestor de base de datos relacional está orientado a objetos y es libre, publicado bajo la licencia BSD. Sus principales características son control de concurrencias multiversión, flexibilidad en cuanto a lenguajes de programación, multiplataforma, dispone de una herramienta muy fácil e intuitiva para la administración de las bases de datos, robustez, eficiencia y estabilidad. La principal desventaja es la lentitud para la administración de bases de datos pequeñas, ya que está optimizado para gestionar grandes volúmenes de datos. Microsoft SQL Server. Es un sistema gestor de bases de datos relacionales basado en el lenguaje Transact SQL, capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera simultánea. Es un sistema propietario de Microsoft. Sus principales características son soporte exclusivo por parte de Microsoft, escalabilidad, estabilidad y seguridad, posibilidad de cancelar consultas, potente entorno gráfico de administración que permite utilizar comandos DDL y DML. Aunque es nativo para Windows, puede utilizarse desde ya hace un tiempo en otras plataformas como Linux o Docker. Su principal desventaja es el precio. Cuenta con un plan gratuito, lo normal es la elección de alguno de los planes de pago disponibles. Oracle. Tradicionalmente, Oracle ha sido el SGBD por excelencia para el mundo empresarial, considerado siempre como el más completo y robusto, destacando por soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, multiplataforma. Su principal desventaja, al igual que SQL Server, es el coste del software, ya que aunque cuenta con una versión gratuita, sus principales opciones son de pago. Ventajas. Entre las ventajas tenemos la sencillez del modelo de datos, que corresponde a la base de datos relacional que se implementa y gestiona más fácilmente que otros modelos. Las grandes cantidades de información como datos de clientes, listas de pedido, movimientos de las cuentas, etc., las cuales las empresas quieren almacenar a largo plazo, se organizan sin problemas en la estructura de tablas en que se basa el modelo relacional de base de datos. La escasa redundancia de datos. Las formas normales del modelo relacional fijan una normativa que tiene el fin de evitar duplicaciones. Si las reglas de normalización se aplican de forma consecuente, los sistemas relacionales facilitan un almacenamiento de datos libre de redundancias, puesto que solo es necesario editar los datos una única vez, lo que simplifica sobre todo el mantenimiento interno y técnico del banco de datos. Alta consistencia de datos. Las bases de datos relacionales normalizadas permiten almacenar datos sin contradicciones, contribuyendo así a la consistencia de los datos.
Asimismo, los sistemas relacionales presentan funciones con las cuales se definen y se controlan automáticamente las condiciones de integridad, ya que aquellas transacciones que ponen en peligro la consistencia de los datos se bloquean. Procesamiento de datos orientado a conjuntos. El sistema de base de datos relacional se apoya en un procesamiento orientado a conjuntos que subdivide cada entidad en valores mínimos. Esto permite conectar entidades diferentes por medio de su contenido. Lenguaje de consultas homogéneo. Para la realización de consultas a bases de datos relacionales se ha consolidado el lenguaje SQL que ha sido estandarizado por la ISO y la IEC. El propósito de tal estandarización es que las aplicaciones puedan desarrollarse y ejecutarse con independencia del SGBD en que se utilicen. Desventajas. Como desventajas tenemos la presentación de los datos en tablas, donde no siempre es posible integrar cualquier tipo de dato en el formato fijo de las tablas bidimensionales, aun cuando estén interconectadas. Los datos abstractos o no estructurados que surgen en relación con aplicaciones multimedia y las soluciones de Big Data no pueden representarse en este modelo. Es un sistema no jerárquico, donde las bases de datos relacionales no ofrecen la posibilidad, a diferencia de las orientadas a objetos, de desarrollar tablas con clases organizadas de forma jerárquica, impidiendo así poner en práctica conceptos como las entidades subordinadas que heredan propiedades de las entidades superiores. La segmentación de los datos. El principio de base de los sistemas relacionales, que consiste en almacenar la información en tablas separadas, conduce inevitablemente a su segmentación. Este diseño deriva en complejas consultas que abarcan varias tablas, de modo que el elevado número de segmentos resultantes acostumbra a reflejarse negativamente en el rendimiento. Y tiene peor rendimiento frente a las bases de datos no SQL, ya que plantea elevados requisitos en cuanto a la consistencia de datos que van en detrimento de la velocidad de escritura de las transacciones. Bases de datos no relacionales. La manera de estructurar los datos que se proponen en las bases de datos relacionales es muy rígida y maneja estructuras muy estrictas. Debido a esto empiezan a surgir las bases de datos no relacionales como una opción de almacenamiento mucho más flexible. También son llamadas no SQL o Not Only SQL, ya que a pesar de que no usan SQL como lenguaje principal, pueden soportarlo. Este grupo de bases de datos elimina el uso de tablas que se venía manejando en las bases de datos relacionales y almacena los datos en distintos tipos de sistemas que se mencionan más adelante. Entonces, estos sistemas van a dar como resultado una base de datos con un esquema libre y que va a ser mucho más flexible y fácil de manipular. Las principales diferencias que se tienen entre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales son, pues, primero, que no utilizan SQL como lenguaje de consultas. Entonces, bueno, la mayoría de las bases de datos no SQL evitan utilizar ese tipo de lenguaje o lo utilizan como un lenguaje de apoyo. Entonces, digamos, como ejemplos, va a variar dependiendo del motor que se utilice. Digamos, Cassandra utiliza el lenguaje SQL, MongoDB utiliza JSON o Bigtable y también hace uso de SQL. Otra diferencia es que no utilizan estructuras fijas como tablas para el almacenamiento de datos. Entonces, bueno, como veníamos viendo, en las bases de datos relacionales se forman matrices y tablas para almacenar los datos. Acá se permite el uso de otros tipos de modelos de almacenamiento, como van a ser clave-valor, objetos o grafos, dependiendo del tipo de base de datos no relacional que se vaya a utilizar. Otra diferencia es que no suelen permitir operaciones join. Las operaciones join son las que se manejan en las bases de datos SQL, que son las que permiten relacionar los datos de las tablas y realizar operaciones entre esos datos. Entonces, pues cuando se están utilizando una gran cantidad de datos, es mejor no utilizarlo. Por eso el lenguaje SQL no utiliza las operaciones join.
Y la última diferencia es que se tiene una arquitectura distribuida. Las bases de datos relacionales suelen estar centralizadas en una estructura máster o en una máquina central. Sin embargo, en los casos no SQL, la información puede estar compartida en varias máquinas mediante mecanismos de tablas de matrices distribuidas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, ya no se van a utilizar las tablas, sino otro tipo de formatos para organizar los datos. Entonces acá tenemos una tabla como se manejaba en el lenguaje SQL y tenemos pues, de ejemplo 3 estudiantes y cada estudiante con su respectivo nombre, apellido y edad. Así se vería en un formato, digamos, de documento o variable de los no relacionales. Entonces no vamos a tener una tabla de datos, sino que vamos a tener 3 objetos con sus respectivos atributos. Vamos a tener los 3 estudiantes, cada uno con su respectivo nombre, apellido y edad, pero almacenados diferente. ¿Esto qué hace? Esto nos permite ser más flexibles con la información que se va a guardar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que tener los mismos datos para todos. Entonces podemos eliminar un dato o agregar un dato en otro objeto y no se va a perder, y no se van a afectar a los otros 2 objetos. Entonces eso hace que la estructura sea más útil y más flexible, ya que cuando queramos agregar algo, se lo agregamos únicamente al objeto, o si queremos agregar otro estudiante, lo podemos también hacer de una manera muy fácil. Así sería más o menos un código para almacenar los datos de un estudiante en formato JSON. Y pues entonces se tiene el nombre, o sea, ya sería todo el objeto estudiante, se le agregan los atributos nombre, apellido, edad, email. Y pues también se pueden agregar subcategorías. En este ejemplo, para email tenemos 2 categorías que van a ser, digamos, del correo personal y del correo de trabajo. Y si se quiere agregar el otro estudiante, pues únicamente se agrega otro objeto. Ahora pasamos con los tipos de bases de datos no relacionales. Estas bases de datos, al igual que las relacionales, pueden ser administradas o autoadministradas. Empecemos por clave y valor. Estos son bastante ideales para un rápido almacenamiento. Se extraen por medio de la clave y el dato requerido. La diferencia está en las relacionales. Es que en las relacionales los IDs específicos se daban para ciertas entidades y su valor. En cambio ahora, con las de no relacionales de clave y valor, se pueden asignar ese mismo ID a grandes cantidades de datos, lo cual se extrae de manera más rápida ciertos datos, pero al hacer ciertas consultas más complejas va a requerir cierto trabajo poder asignarlas e identificar tal ID. Se basan en algoritmos de hash, de hash maps, que se conocen como diccionarios de datos, y en las que se tiene una clave o índice y se accede por medio de esta a los valores o información asignada a dicho elemento, dicha información. Entre estos podemos encontrar a DynamoDB y a Cassandra. DynamoDB viene de la parte de Amazon, de ahí es donde se consumen los Amazon Web Services. Y a Cassandra, hecho por Facebook para suplir ciertas necesidades que las bases de datos relacionales no cumplían. Vamos por las basadas en documentos. Estas debemos tener cuidado con no confundir los documentos con archivos. Acá lo que se refiere con documentos son ciertos objetos de tipo JSON o XML, los cuales son estándares en esta industria. Y también se almacenan con clave de valor, pero su estructura es mucho más definida que las corrientes de clave y valor. Estas suelen ser las más utilizadas dentro de las bases de datos no relacionales. Entre estas podemos encontrar a MongoDB y Firestore. MongoDB es de las más divulgadas en la industria, es open source. Y también tenemos a Firestore como un gran competidor. No es tan familiarizada como Mongo, pero igual es una opción administrada en la nube. Es muy gráfica, es mucho más gráfica que Mongo. Es hecho por Google Cloud Platform y tiene muy fácil integración. De hecho, ahí es donde se consumen las herramientas o los servicios de Firebase. Entre las otras de las no relacionales tenemos los que son basados en grafos, las cuales son nodos o entidades
de múltiples relaciones bastante complejas. Suelen inclusive estar relacionadas todas entre todas y estos grafos, como se puede ver en el ejemplo, son los que permiten como realizar estos mapeados entre las relaciones, por lo cual se usan mucho para inteligencia artificial al formar redes neuronales. Entre estas podemos encontrar a Neo4j y a Titan. Las dos son de código abierto, pero Neo4j es de las más extendidas. Funciona como un motor de persistencia embebido basado en disco. Titan igual es bastante impulsado por IBM. También tenemos los que son en memoria. La ventaja de estos es una gran rapidez de respuesta, pues permite usar estas bases de datos que quedan en memoria. El mismo problema de este radica pues en el límite del hardware al guardar algunos datos en disco también y pues vaya, son volátiles. Al manejar digamos instancias en la nube, si el servidor se llega a caer o se reinicia, es muy probable que se tenga que volver a indexar o traer esos datos del disco duro a la memoria, sin mencionar el trabajo para mantener estos dos de manera sincrónica. Entre estos tenemos a Memcached y a Redis. Memcached es diseñado por Danga Interactive, es una empresa conocida por aportes de servicios web como LiveJournal. Y bueno, Memcached es usado en múltiples sitios web. Y Redis también es un open source. Está basado en tablas de hashes, pero esta diferencia de Memcached tiene la opción de ser usado como base de datos durable y persistente. Y por último tenemos las optimizadas para búsqueda. Este tipo de bases de datos ayuda a hacer queries bastante complejos en muy poco tiempo. Sirven con grandes repositorios de datos, inclusivamente históricos, por lo que se suelen usar para análisis de datos complejos y ayudar a ver como tendencias históricas, por lo cual es utilizado en Business Intelligence y en Machine Learning. Entre estos tenemos a BigQuery y Elasticsearch, ambos bastante utilizados. Elasticsearch tiene bastante respaldo y BigQuery es ofrecida por Google, lo que permite crear modelos de Machine Learning y de manera muy sencilla. Inclusive el lenguaje es bastante similar al de SQL. En sí, todas las bases de datos relacionales funcionan aplicada esta misma para todo un servicio, pero las no relacionales funcionan más para ciertas situaciones o necesidades específicas, las cuales las dos se pueden integrar y ayudar a mantener una aplicación bastante estable y más eficiente. Todo esto de las no relacionales surge como problemas de las bases de datos relacionales. Acá podemos ver las ventajas y las desventajas. Podrían ser de que entre las ventajas es de que las no relacionales manejan grandes volúmenes de datos y de que la administración, escalabilidad y adaptabilidad es mucho más sencilla y rápida, elimina bastantes costos, así que se convierte en una muy buena opción para entornos dinámicos, ya que son escalables horizontalmente. Eso se refiere a que se pueden agregar más servidores sin bastantes inconvenientes. Entre las desventajas serían de que es una tecnología no nueva, pero no es tan explorada, no es tan documentada y su estandarización todavía es muy baja comparada con las relacionales. Y bueno, estas bases de datos no incorporan atomicidad, que ese es el motivo por lo que muchas personas se tienden a usar las bases de datos relacionales. Y las no relacionales tampoco ofrecen bastantes interfaces gráficas. Muchas de estos tocan ingresar por consola o saber muy bien qué es lo que se está haciendo. Pero igual, las no relacionales permiten, digamos, tener una redundancia de datos que aunque puede ser una desventaja, de hecho es el motivo principal por el que suelen usar las bases de datos no relacionales. En las relacionales tienen que ser datos más consistentes, no pueden haber posibilidades de error. Por ejemplo, para datos financieros suelen usarse bastante las relacionales y estas son más bien escalables verticalmente, es decir, toca aumentar las prestaciones del servidor, por lo que puede tener más complicaciones económicas. Y también deben tener una estructura previamente diseñada, lo cual es las no relacionales suelen ser bastante dinámicas, por lo que esto no va a ser un problema.